la mañana está con nosotros Borja Fernández Cansecos, el director de negocio institucional para España de Schroders. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. ¿Cómo ves la fotografía de este 2025? Bueno, razonablemente buena. Un 2024 extraordinario, un año en el que lo calificamos de desconexión de la economía americana de lo que es el ciclo global económico. Y con esos vientos de cola que siguen encima de la mesa en cuanto a fortaleza económica y bueno, seguimos abatiendo un poco la inflación. Sí que es cierto que nubarrones en el horizonte en forma de inflación, veremos cuál es. Está repuntando, ¿no? Está repuntando, vamos a ver en Estados Unidos a mediodía, pero a nivel general está repuntando. Dato clave a las 2:30, como bien dices, de inflación americana y que marcará, por supuesto, el devenir de los tipos, dónde está el tipo neutral o dónde lo deja la Reserva Federal este año. Pero que en cualquier caso no estamos todavía en el cambio de narrativa de ni mucho menos subida de tipos de interés para este año, pero sí que se puede producir un ajuste en el ritmo de bajadas porque en Estados Unidos se dan una serie de circunstancias que no se dan en el resto del mundo y es que es una economía que está más insensibilizada con la subida de tipos de interés, hay un boom de inteligencia artificial que no se está produciendo en otras regiones y en tercer lugar ha habido un gasto fiscal muy pronunciado que a día de hoy no tenemos tampoco en otras regiones y que obviamente está neutralizando esas subidas de tipo de interés que vimos ya en marzo del año 2022, que de comienzo. ¿Qué está pasando alrededor de ese bono a 10 años americano estadounidense? ¿Qué está pasando alrededor de ese 5%? ¿Qué puede esconderse detrás de ese movimiento del inversor, de un repunte que, hombre, era inesperado en el último trimestre del 24, que volviéramos a estar en un entorno de riesgo, entendeme, riesgo para la renta variable de que vuelva otra vez la retirada del 5% y para el bonista, que va a ver cómo todo lo comprado cuando parecía que estaba en el movimiento de bajada lo acaba de perder. Totalmente. Está en un movimiento de pérdida de valor importante, solo el cupón. Es muy buena pregunta, sobre todo porque cómo es posible, ¿no?, que desde septiembre, ¿no?, que empezamos a ver bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, estemos viendo repuntar las tires de estos bonos, ¿no? Y en nuestra opinión es el mensaje, la renta fija nos está mandando una serie de mensajes que tenemos que tratar de identificar y de calibrar muy bien. Uno de ellos es que la renta fija puede que no se esté creyendo del todo que esta inflación, el problema de la inflación haya quedado resuelto, o sea que esto es bastante más pegajoso de lo que está estipulando el mercado. Y en segundo lugar, poner presión a supuestas políticas fiscales o inyección de mayor gasolina de la nueva administración Trump cuando tienes una economía en pleno funcionamiento y con ritmos de crecimiento para este año y para el próximo que van a rondar entre el 2,5% y el 3%. Entonces, bueno, es poner mayor presión y, sobre todo, es necesario estimular una economía que ya está estimulada, sobre todo. ¿Crees que el 5% se alcanzará? Dependerá de las cifras de inflación y cómo de agresivo sea Donald Trump en su mensaje. Lo que pasa es que hay una disyuntiva y hay una serie de incongruencias que nosotros, obviamente, ni creo que el mercado sepa lo que va a hacer la nueva administración Trump, que desde luego cómo compagina que tú quieres tener un dólar más debilitado con una política de estimular a tu economía. Pero insisto, dependerá de las cifras de inflación que veamos el día de hoy, que insisto, esperamos que repunten, pero todo lo que sea inflaciones del 2,8, 2,9 pueden ser neutralizadas y digeridas por el mercado, pero obviamente el mercado de renta fija va a seguir exigiendo una prima más elevada a medida que el tono de expansión fiscal y de estímulo económico de Donald Trump se acentúe. Lo que sí vimos es un buen dato de empleo el pasado viernes. Decía el mercado, da igual el dato que salga, se va a enfadar igual, ¿no? Decían muchos inversores, no le va a sentar bien, pero a medio plazo sí que le va a sentar bien ver que la economía estadounidense va fuerte, porque va a significar beneficios empresariales, ¿no? Mejores. Totalmente. Hoy ya empezamos con ronda de publicación de resultados, empezamos con los grandes bancos americanos y efectivamente nosotros estamos en esa opinión, ¿no? En la opinión en la que un buen dato de empleo lo que implica es que la economía está en buen estado y que la renta variable no debería tardar en reconocer todo eso. No hay que olvidar además que para lo que es el resto del mercado fuera de las 7 magníficas, ¿no?, estas Tesla, Amazon, etcétera, este grupo de compañías que ha tirado del mercado, más allá de eso esperamos un crecimiento, un repunte de los beneficios empresariales desde el 4% del año pasado hasta el 12%. Eso sumado a un crecimiento económico, como he mencionado antes, bastante robusto y sólido, el vigor de la economía americana, con una fortaleza añadida además del consumidor americano. No hay que olvidar que el consumo americano en el tercer trimestre del año pasado ha repuntado más del 3%. Debería ser suficiente como para que la renta variable pueda llegar este año a rentabilidades entre el 5 y el 10%. 5 y 10%, pero claro, después de 2 años que ha sido prácticamente 50%. Sí, bueno, desde mínimos ha sido un 70%. Es decir, desde octubre del 23. Efectivamente. ¿Y cuánto ha venido explicado de eso por beneficios empresariales? Pues no llega ni a la mitad, lo que ha sido una expansión de múltiplo. ¿Todo Estados Unidos? Todo Estados Unidos hay que empezar a rebalancear, porque hoy emergentes lo están pasando mal, ¿eh? Hoy, cuidado que hoy emergentes con el tema arancelario tienen un mal día. Ayer ya lo estaban teniendo.
pero hoy ya empieza a reflejar que esos aranceles en emergentes, quien está poniendo ahí es que le gusta mucho el rock and roll. Totalmente. A ver, y Europa, perdón, el decoupling de tipos puede ser muy peligroso también. Lo que refuerza un poco de que quizás esta segunda llegada de Trump, o su segundo mandato, se pueda parecer bastante al primero, más de lo que esperan los analistas. No hay que recordar que en el año 2017 Trump llegó y mencionó exactamente lo mismo: no quiero el dólar donde está. Con lo cual, en la situación en la que estamos con un dólar fortalecido, que el Fondo Monetario Internacional apunta que puede estar en un terreno de sobrevaloración entre el 15 y el 20%, quieres meter una estocada al resto de economías, tanto la emergente como la europea, con unos datos de PIB que acaban de salir deflacionista, no parece que tenga mucho sentido de inicio. Entonces sí que esperamos un ritmo un poco más descafeinado en cuanto a sus promesas y medidas, sobre todo arancelarias o shocks de inflación, por decirlo de alguna manera, para ir poco a poco instaurando más de cara a 2026 todo lo que tiene que ver con tarifas y aranceles. Pero desde luego el momento no es el adecuado y no hay que olvidar que el 30 años chino está ya por debajo del 30 años de Japón. Lo que te está dando es una señal de una espiral deflacionista tremenda y que obviamente unos aranceles te pueden arrastrar a la economía también americana. No hay que olvidar que el S&P, el 40% de los beneficios del S&P vienen de fuera. Entonces, bueno, tampoco está en una situación como para meter una estocada de ese tipo. Ayer decían, igual vamos del 2 al 5% mensual. Y vamos viendo muy Powell, ¿no? Muy data dependent, ¿no? Exacto. Pues iremos subiendo un 2%, los aranceles, un 5%, pero no un movimiento salvaje de subida, lo cual también relajó a gran parte del inversor en la jornada de ayer, porque sin ese data dependent ve que la economía, al estilo Powell con la inflación, ese mercado o ese entorno arancelario le está golpeando, Trump sí que echa el freno. Debería echarlo, insisto. Desde luego, si no echa el freno, tal y como está el dólar, sí que podemos ver el 10 años, como volviendo a tu pregunta antes, en terreno del 5%. Muchísimas gracias, Borja Fernández Canseco. Buen día y buen negocio. Un placer. 10 y 20, pequeña pausa y enseguida volvemos.